Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Tardecita, pero el calor no se va. Así está esta semana con alerta amarilla para toda la República Argentina, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría. Altas temperaturas, así está la tarde, así comienza este noticiero de las 19 con el placer de acompañarte como todos los días de cada semana. Y por eso los títulos que reflejan la actualidad. Alerta sequía en la zona núcleo, las pérdidas en maíz llegan hasta $1.500 por hectárea. Córdoba ratificó el pedido de eliminación de las retenciones a las economías regionales. Amplio repudio en Argentina a la toma del Congreso en Brasil. 26 grados en estos momentos desde Buenos Aires y te voy a mostrar qué pasa en la semana. Para quienes estamos acá y no nos fuimos a la playa, mañana martes 21 la mínima, 35 grados la máxima. Miércoles 22 la mínima, 32 la máxima. Y el jueves, 19 la mínima, 30 grados la máxima. Para los próximos 3 días, ¿cómo ves? Cielo parcialmente nublado. Llega el momento ahora de justamente abordar un tema granario que es el impacto de la sequía, en este caso el maíz puntualmente, porque la situación de la soja también en las zonas agrícolas es cada vez más complicada por falta de precipitaciones. Ya se perdió, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la zona núcleo el 40%. Es alarmante realmente, es muy devastador lo que está pasando. Todo el maíz temprano se lo considera perdido y a su vez, si llueve en los próximos días, que no hay probabilidades hasta el momento, podría aliviarse algo de las pérdidas que ya están concretadas en toda esta situación. En tanto, el 75% del cereal temprano, por lo pronto y hoy exactamente, está de regular a malo. Solo un 23% está en buenas condiciones. La estimación arroja resultados muy negativos para los productores, lamentablemente, que apuestan por el cereal de primera implantación. Y a su vez, cuando se trata de campos alquilados y de inversiones a esos niveles, más se acentúa la pérdida del lado del productor. Ahora, hay una carta salvadora, así la consideran, para el cereal que podría venir de la mano del maíz de segunda, pero lo cierto es que la imposible y lo que genera una dificultad en que se avance esa siembra tiene que ver con la caída de los rindes que podrían en definitiva ser del 30%. Es una carta que un poco se apuesta, pero por el momento no es la verdadera salida que todos encuentran. Como está pasando también en la provincia de Santa Fe, que se va destruyendo los granos que ya están con pérdida para intentar sembrar algo nuevo a contrarreloj, a ver qué puede el productor salvar de este año, que ya comienza como uno de los más inolvidables respecto a la crisis que trae la sequía. Una crisis muy grande. Y una crisis como es la sequía y las temperaturas extremas que son parte del calentamiento global. Por eso se pudo conocer un informe de la mano del equipo de la TV Pública Argentina, que con esa gentileza te lo vamos a compartir a vos. Tiene muchos detalles, pero sobre todo un testimonio de quienes dedican su vida para contrarrestar las consecuencias del calentamiento global. Podemos actuar ya, pero no hay mucho tiempo tampoco. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el cambio climático? Seguramente escuchaste que el calentamiento global provoca esas olas de calor que hacen insoportable vivir en las ciudades.
que es el responsable del derretimiento de los grandes glaciares y de las zonas polares, o de esas lluvias violentas que en pocas horas destruyen todo. ¿Pero alguna vez te preguntaste qué es el cambio climático? Empecemos por el principio. Las actividades humanas generan gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera por sobre las concentraciones habituales, y eso hace que se exacerbe el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural del planeta que permite la vida tal como lo tenemos ahora. El problema es que al aumentar los gases en la atmósfera, ese efecto invernadero es por encima del normal y entonces la temperatura media del planeta aumenta. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? ¿Por qué alguna gente se resiste? En realidad no hay mucha explicación lógica, porque la ciencia ya nos dice que no hay lugar a dudas de que esto es una consecuencia de la actividad humana. Lo que pasa es que esto afecta un montón de cosas de nuestras sociedades, de nuestras economías, de la forma de producir y consumir. Y bueno, ahí hay claramente intereses que se ven afectados. El calentamiento global es un problema mundial, sin lugar a dudas. ¿Pero es solo un problema de los países desarrollados? ¿Qué consecuencias tiene para Argentina? La ciencia desarrolló instrumentos que permiten medir los impactos actuales y futuros y que se pueden diferenciar por regiones. En el norte, oeste y en la zona de Cuyo, se espera que el aumento de la temperatura genere estrés hídrico, es decir, que falte agua. En cambio, en la zona de Entre Ríos, se espera que las lluvias aumenten, generando más inundaciones. Un efecto del cambio climático que ya estamos viviendo es la bajante de los ríos en la cuenca del Plata. En el 2021 se produjo la bajante histórica del río Paraná. En las zonas costeras, el riesgo es el avance del nivel del mar sobre las ciudades. Las zonas cordilleranas están en alerta ante el derretimiento de los glaciares. Los impactos son muchísimos y son graves, y esto se vincula directamente con nuestra forma de vida, nuestra forma de producción, con nuestra economía. Hace algunos años hubo inundaciones y sequías tan graves que Argentina perdió puntos del PBI por el impacto en el sector agropecuario. Entonces no estamos hablando de algo que está completamente alejado o algo ambiental que es ajeno a la vida de la gente. Esto forma parte de nuestro día a día. Bueno, pero si es un problema mundial, te preguntarás si hay algún acuerdo entre los países para frenar este proceso. El Acuerdo de París es el acuerdo multilateral más importante sobre la temática en este momento, y se dice que le asigna responsabilidades a todos los países. ¿Por qué? Porque todos los países tienen que comprometerse y presentar lo que se llaman las NDC o las contribuciones determinadas a nivel nacional, en donde explican qué es lo que van a hacer de acuerdo a su realidad doméstica para contribuir en esa lucha contra el cambio climático. E estudo feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia comprova o aumento constante das temperaturas nos últimos 90 anos e a ocorrência de tempestades no país, principalmente nas últimas décadas. El Acuerdo de París se firmó en el 2015 por 196 países. Desde ese momento hasta esta parte, ¿cómo estamos? Hasta ahora todavía no estamos en línea con esa meta del Acuerdo de París. El Acuerdo de París plantea un objetivo de limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados con esfuerzos tendientes a 1,5. ¿Por qué? Porque está en línea con la mejor ciencia disponible, que nos dice que por encima de esa temperatura los impactos van a ser mucho más graves. En Sharm el Sheikh, Egipto, se llevó adelante la COP27, que reunió a líderes de más de 150 países. La primera se realizó en Berlín en 1995. O planeta, que a todo momento nos alerta de que precisamos dos outros para sobreviver, que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas
Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e mortes, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. La COP es la conferencia de las partes, que es el órgano supremo de esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es el órgano en el cual se toman las decisiones. En esta COP, el tema principal o que se tenía mayor expectativa tenía que ver con daños y pérdidas y con financiamiento. Estamos decididos a revitalizar la selva amazónica. El diálogo americano tiene que establecerse y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo. Nosotros, del presupuesto nacional, sin ser un país rico, vamos a poner durante 20 años, cada año, 200 millones de dólares en el esfuerzo nuestro para revitalizar la selva, y esperamos que se pueda ampliar con los aportes del mundo. La mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, atender el problema del cambio climático. La adaptación tiene que ver con la adecuación de los sistemas productivos, de vivienda, a estas nuevas condiciones que ya estamos viviendo y que vamos a seguir viendo. Ahora, cuando ni la mitigación ni la adaptación son suficientes, se producen estos daños y pérdidas. Hay islas que desaparecen, comunidades enteras que pierden su forma de vida, su lugar de vida. So I ask each of the leaders here today, will you be on the right side of history? Will you end this moral and economic madness? And if not, will you at least have the courage to be honest with your citizens and let them know why you have decided to ignore the science, ignore the economics, and ignore your moral responsibilities and put profit over the people and the planet? The choice is yours to make. To the G20 leaders, we need you to realize that the climate crisis is here. And that means recognizing the importance of loss and damage finance in the form of grants and not loans. G20 leaders, you are some of the most influential key stakeholders in the climate conversations. Yet we're not seeing any concrete actions to stay below the 1.5 degrees Celsius limit. En los encuentros internacionales participan organizaciones ambientales o de la sociedad civil que buscan llevar planteos y ejercer presión sobre las delegaciones gubernamentales que emprenden las negociaciones con otros países. Nuestra economía de alguna manera tiene que empezar a adecuarse a esas nuevas condiciones. Argentina, de todas maneras, más allá, digamos, de esto, también tiene que comprometerse fuertemente con la mitigación y con la adaptación. De hecho, en la COP se presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que no viene de un compromiso internacional, sino que viene de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, pero que obviamente se alinea con la contribución determinada a nivel nacional, que es este compromiso, digamos, del Acuerdo de París, que tiene una meta a 2030. La discusión sobre cómo combinar el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente está muy presente en nuestros días. En Argentina se expresa con claridad en torno a proyectos como Vaca Muerta. Bueno, cuando hablamos del sector energético tenemos que tener en cuenta que es el principal sector que emite gases de efecto invernadero en el mundo y en Argentina también. Entonces, si queremos atender las causas del cambio climático, tenemos que hacer algo respecto del sector energético. Ahí es donde se habla de la transición energética, es decir, pasar de una economía energética vinculada a los combustibles fósiles a una con una mayor participación de las energías renovables. Obviamente que esto no va a ser de un día para el otro, por eso se habla de una transición. Y acá tu pregunta vinculada a Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta es principalmente shale gas, pero también hay petróleo. Todavía no hay mucha claridad, digamos, de cómo se inserta Vaca Muerta en un
proyecto, digamos, de transición energética. Pensar que las cuestiones ambientales están escindidas de las cuestiones económicas es completamente ilógico. El cambio climático es transversal a todas estas cuestiones. El viernes, Juan José Bailo y Sergio Massa desde Villa María, Córdoba, anunciaron asistencia al sector lácteo y puntualmente a los tambos argentinos que tanto vienen solicitando desde hace tiempo el estado de emergencia y por supuesto que aparezca alguna solución. En base a esto es que hablamos del pedido que Córdoba ratificó, que es la quita de retenciones a las economías regionales. Sergio Massa se encargó mucho del sector del tambo y también Bailo durante la estadía se ocupó del sector del maní. El sector lácteo en Córdoba es una de las cadenas más importantes para el desarrollo de la producción y la industrialización. Esto lo dijo el ministro de Producción cordobés, Eduardo Castelo. Agregó que para Córdoba la lechería es una economía regional que tiene mucho impacto en los puestos de trabajo. También declaró el propio Castelo que debe definirse y hacer honor a la lechería como una economía regional y la iniciativa es un paliativo que durante 4 meses asiste a los productores en un momento crítico, no solo por la macroeconomía que viene hace muchos años, sino fundamentalmente por la sequía y por este cambio de los precios relativos que afectan la alimentación de los animales en consecuencia del dólar soja, es decir, la ayuda, la estimulación para el sector exportador por el dólar soja y la consecuencia colateral que esto trajo. Lo dijo el propio ministro de Producción. Más adelante, y frente a Massa, el secretario de Agricultura, Bailo, que también estaba ahí presente, agregó el propio ministro de Producción cordobés que hace años que esperan una agenda de la lechería que contemple la planificación y la previsión a mediano y largo plazo. Por eso pedimos la quita de las retenciones. Estas son las palabras del ministro de Producción, Eduardo Castelo, de la provincia de Córdoba, por supuesto, a ello me refiero, y que realmente sorprendió, pero también es lo que los productores necesitan escuchar y también piden la representación de pedidos como estos. El sector del maní también es un gran área y un gran punto productivo de la provincia de Córdoba, donde también es otro gran sector exportador, porque gran parte del maní, más del 60%, sale de nuestras fronteras y viaja para ser consumido en todo el mundo. Y la ganadería tiene el balance del 2022, detalles, debates respecto a la media res, al troceo, que en base a esto, también en las últimas horas, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, dijo, se terminó el hombreo que los trabajadores de los frigoríficos venían haciendo. Gran objetivo que tiene la Secretaría y para eso están dialogando también. Pero por esta parte, y lo que te voy a compartir ahora es el balance de Miguel Schiaretti en torno al sector de la carne. Terminando el año es hora del balance y si bien este no ha sido un año que dé muchas ganas de hacer un balance, debemos hacerlo. La ganadería ha perdido a valor nominal casi el 30% del precio que tenía la hacienda en pie, producto de dos cosas: el exceso de emisión monetaria, la caída del poder adquisitivo y la sequía que obliga a que la faena haya aumentado sin sentido. Cuando digo sin sentido es con una demanda interna absolutamente deprimida. No tiene sentido aumentar la faena y es lo que hemos estado obligando a hacer producto de precisamente la sequía. La gente no puede tener los animales en el campo y a pérdida los termina en engorde. Se están perdiendo casi 2 millones de pesos por jaula, pero bueno, hay que mantener la rueda. Esto por un lado. Por el lado de la industria, como siempre hay dos industrias: la industria del consumo, que no la ha pasado bien para nada, producto de precisamente lo que decíamos recién, la caída del poder adquisitivo y
la no modificación, no poder actualizar los precios, no pagan al mismo valor nominal la hacienda o más barata, pero el aumento de costos ha sido muy grande, el aumento de los fletes ha sido muy grande, y entonces se disminuyen las ventas y se da la paradoja, o no la paradoja, se da la lógica de que con un producto que hace 6 meses que no aumenta, que mantiene su mismo valor, ha aumentado el consumo per cápita, no demasiado, pero ha aumentado casi 1 kilo respecto del año pasado. Llega el momento de hacer una pausa, pero verdadera pausa es irnos a la playa, claro que sí. ¿Por qué a la playa? Porque en este momento es lo que muchos llaman la hora dorada, donde el sol empieza a despedirse, pero no del todo. Mirá lo que es esto. Gran momento para los amantes de la fotografía. Este es el gran instante del día que se elige por la población, pero sobre todo en este caso los turistas que eligen la costa atlántica, y la temperatura en Pinamar 23 grados. Allí está gran parte de la Argentina vacacionando. Mirá qué buen momento. Si focalizás ahí cerquita del Zócalo, ves la gente que puede estar haciendo un partidito con la pelota, y los vemos en la zona de las carpas. La vista me acompaña mucho y espero que lo haga por mucho tiempo más. Pero no por mucho tiempo esta pausa, la que hacemos en este momento, y volvemos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Cien años seguros de lo que hacemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos.
Estamos en el segundo bloque y ahora la oportunidad de viajar. No nos vamos lejos, pero sí vamos a tomar una mirada global de este acontecimiento, que es la crisis en Brasil y el intento del golpe de Estado que comenzó, a planearse desde hace ya antes de la votación, prácticamente si esta iba a ser la realidad, con Lula presidente en su tercer mandato. Y ayer, domingo, el escándalo, cómo toman el Palacio de Gobierno la violencia en torno a eso, y enseguida llegaron todos los rechazos y los repudios en torno al accionar de los simpatizantes con Bolsonaro que hicieron esta gran desestabilización institucional en Brasil. El propio Bolsonaro dijo: me opongo, básicamente lo calificó como muy negativo a este evento. Por supuesto que Argentina también se sumó al repudio, pero están las observaciones, los focos, las cámaras y los micrófonos que posan sobre Jair Bolsonaro, que está en Estados Unidos, ausente desde la asunción de Lula da Silva y ahora hospitalizado por un fuerte dolor abdominal. Horas muy intensa para la política brasilera y muy angustiantes también para Lula da Silva, que está absolutamente, sorprendido, dolido, pero también el gobierno se fortalece y pretenden poder profundizar toda la confianza en que esto se pueda estabilizar. Pero el escenario es complicado y nuestro embajador, Daniel Scioli, en Brasil dijo lo siguiente a través de una comunicación telefónica. He de destacar la reacción del presidente argentino, Alberto Fernández, no solamente brindando su solidaridad a Lula, sino también él como presidente de la CELAC y Mercosur, y obviamente presidente de la Argentina, repudiando estos violentos episodios. Lula tuvo una respuesta enérgica, mandó que se abra la investigación inmediatamente a los instigadores, a los responsables, a los que pueden haber financiado este movimiento que estuvo llegando desde anoche a Brasilia en distintos micros que después, cuando desembarcaron en estos edificios públicos. Lula mandó intervenir la seguridad del Distrito Federal de Brasilia y los fiscales están actuando y deteniendo a las personas que llevaron adelante este ataque democrático. Los gobernadores, inclusive, que fueron electos del mismo espacio de Bolsonaro, salieron a repudiar esto. El gobernador de Brasilia pidió las disculpas. Aparentemente Lula no la aceptó, de acuerdo a lo que está diciendo la cadena de Globo, está indignado y con razón. Y es muy interesante el concepto que usted dice, no descuidarse, porque evidentemente esto estaba latente. Se dieron manifestaciones en los cuarteles, masivas por momentos, luego se descomprimieron, la toma de posición transcurrió en normalidad y ahora volvieron los que no se resignan a acatar la voluntad popular y respetar las instituciones. El repudio de Argentina para lo que está aconteciendo en Brasil es justamente una voz que va creciendo, que va sumando personalidades, opiniones, y en este caso empezó inmediatamente por el presidente Alberto Fernández, que ayer lo hizo en sus redes sociales al instante que llegó la comunicación y la prueba de que esto estaba ocurriendo en Brasil. Se suman muchos políticos también, y el gobernador Axel Kicillof, puntualmente, él mismo, condenó ayer al instante también el cobarde ataque golpista contra la democracia y el triunfo de Lula. Así lo califica esta invasión a Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal en Brasil, y el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema, que es la justicia. Y el gran rechazo a que no se esté aceptando la voluntad del pueblo. Jair Bolsonaro dice: no tengo nada que ver, repudio total, pero hay acciones que dieron a entender que esta presidencia podría ser más impedida que permitida a lo largo del desafío que implica volver a gobernar para Lula da Silva. Latinoamérica lo acompaña, pero no solamente nuestra región, el mundo rechaza este accionar, y por supuesto que no todos lo rechazan de la misma manera y algunos tienen excepción respecto a la situación, pero está claro
el rechazo, el intento, quiénes fueron los que realizaron este intento de golpe y la violencia, sobre todo, de estas imágenes que estás viendo ahora en pantalla, que son lamentables y que ojalá no vuelvan a pasar. Hoy hablamos de Rusia a través de las novedades periodísticas y en este caso no por la invasión a Ucrania, sino puntualmente por lo que pasa en su potencia como ecosistema medioambiental. Producen 1.300 millones de toneladas de oxígeno en todo el mundo, como así también son ese gran punto verde y esa gran potencia ambiental. Está el lado B, la producción de carbón, la contaminación, la falta de medición de datos también, porque en base a eso se pueden revertir muchas situaciones que colaboran al calentamiento global, a la crisis climática. Y por esto, con todo esto también, el informe desde lo que tiene que ver con inclusive el accionar de Vladimir Putin respecto a esta situación, los efectos de la producción nociva y la inacción en torno a la preservación de los bosques. La isla de Olkhon en el lago Baikal. Las formaciones rocosas están entre las grandes atracciones turísticas de la región. Una maldición para la naturaleza. Muchos excursionistas dejan aquí su basura. Los activistas de la fundación Give the Planet Life limpian los sitios más afectados. Los factores principales son el suelo pisoteado, los desechos en las orillas, que terminan en el agua, y quizás también las aguas residuales que llegan al río. Son las modificaciones del paisaje, las aguas residuales y la basura. La mayor contaminación del lago Baikal proviene desde hace décadas de esta fábrica. La planta de papel y celulosa en Baikalsk, fundada en 1966. Puesto que la celulosa es imprescindible para la construcción de cohetes rusos, la planta pudo ignorar las regulaciones medioambientales. Durante décadas, cientos de miles de metros cúbicos de aguas residuales con químicos tóxicos fluyeron al lago. A esto se sumaron toneladas de lodo tóxico de lignina, acumuladas durante décadas hasta el cierre de la planta en 2014. Pero el lodo tóxico sigue ahí. En la Tierra hay muchas regiones amenazadas. El lago Baikal es una de ellas. Resulta incomprensible que no protejamos realmente estos bienes, estas regiones dignas de protección. El lago Baikal, un paraíso amenazado. La política de Rusia promete actuar. Si bien el gobierno de Putin sigue impulsando la extracción de carbón, petróleo y gas, quiere ganar puntos a nivel ecológico con un programa nacional. Para fines de 2024 está previsto el cierre y saneamiento de 191 vertederos ilegales. La eliminación de residuos particularmente peligrosos en 75 lugares. Y la construcción de 7 plantas para el procesamiento y la remoción de basura. Putin sabe que la protección del medio ambiente tiene buena acogida entre la juventud rusa. En la televisión estatal se compromete con acuerdos climáticos internacionales. Cumplimos con todas las obligaciones que hemos asumido en el marco de decisiones internacionales, incluyendo el Acuerdo de París. Su antecesor fue el Protocolo de Kioto, en el que también participamos. Contrajimos obligaciones muy serias que no solo son equivalentes a las de la Unión Europea, sino que incluso las superan respecto a la reducción de emisiones. Los expertos dudan de que las palabras se traduzcan en hechos. Putin no menciona la taiga amenazada.
Entre tanto, Rusia es el tercer mayor exportador de carbón en el mundo. Más de la mitad del carbón ruso proviene del Kuzbás. Desde hace décadas, la naturaleza se ve invadida por minas de carbón. En el Kuzbás también se produce hierro y aluminio. Durante décadas, ni siquiera se medían las emisiones contaminantes. Hay más países para ahondar en este caso y también se trata de recursos, como es el litio, lo más buscado en los últimos años y que a su vez apuesta al futuro. Somos parte de la reserva mundial más grande, el 70% entre Bolivia, Chile y nosotros, Argentina. Este es el informe para conocer más detalles de un recurso que venimos hablando en Chacra TV hace tiempo, pero que llega el momento ahora de conocer más y también recordarte que en diciembre se comenzaron a fabricar las baterías de litios en el norte que van a ser parte de una gran apuesta que tiene Argentina por delante para esta integración y también para manejar el desafío de la explotación de un recurso como este, digo, por lo ambiental. Conocido como el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile poseen el 68% de las reservas globales del mineral, conocido como el oro blanco, clave en la fabricación de baterías de carga de los dispositivos electrónicos más utilizados a nivel global, como teléfonos celulares, tablets, juguetes y autos eléctricos. Con un enorme potencial para instalarse en un mercado internacional con gran demanda, tanto Bolivia, Argentina como Chile encaran de manera diferente el proceso de extracción, producción y posterior comercialización del mineral, enfrentando no pocos desafíos para que el litio se transforme en un instrumento efectivo de desarrollo sostenible. Es un emprendimiento muy positivo, ¿no? Es muy positivo porque de alguna manera está marcando un precedente en el país, ¿no? Un precedente en el sentido de que se está introduciendo y se está generando un mercado alrededor de los autos eléctricos. Obviamente hay un debate a nivel internacional respecto al alcance que tienen que tener el tema de la electromovilidad, ¿no? Obviamente la perspectiva es apuntar hacia un consumo masivo en términos de transporte público. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, correspondientes a 2021, Bolivia ocupa el primer lugar en el mundo en cantidad de reservas, con 24,6 millones de toneladas concentradas principalmente en el Salar de Uyuni, un depósito 100% bajo control estatal, luego de la nacionalización de hidrocarburos y otros recursos naturales dispuestas por el gobierno de Evo Morales. ¡Que viva Bolivia! Al asumir en 2020, el actual mandatario Luis Arce aseguró que la industrialización del mineral sería prioridad de gestión, pero 3 años después, la crisis política y el estancamiento económico no han permitido el despegue de esta industria y el gobierno se apresta a permitir la participación privada previa reforma del marco legal. Vemos que hay mucho retraso con relación a nuestros pares en Argentina y Chile, ¿no? Sabemos que ahorita Bolivia todavía no está entrando en el mapa mundial de productores de litio, ¿no? Si bien tenemos los mayores recursos certificados. Con algo más de 22 millones de toneladas localizadas en su mayoría en los salares de Jujuy, Salta y Catamarca, Argentina alberga el segundo depósito de reservas más grande del planeta y es el cuarto productor mundial. Desde la reforma constitucional de 1994, el dominio de los recursos naturales está a cargo de las provincias, situación que permite la explotación a gran escala. En la actualidad, hay más de 40 proyectos de extracción en diferentes etapas en manos de transnacionales y varios emprendimientos a cargo de YPF Litio, la empresa de bandera creada el año pasado que ya puso en marcha, entre otras acciones, una planta de producción de baterías de litio en la localidad bonaerense de Berisso. Según datos oficiales, se estima que para 2027 las ventas del sector ascenderán a $4.000 millones y para 2030 se espera que Argentina pueda suministrar el 16% del litio mundial. Chile, que hasta hace pocos años era el primer proveedor global, en 2017 fue superado por Australia y hoy suministra el 26% del litio que se consume en el mundo.
en el país trasandino, 2 compañías privadas, Albemarle, de capitales estadounidenses, y Sociedad Química y Minera, dominan la industria. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, el gobierno renegoció los contratos obligando a estas empresas a vender hasta el 25% del metal a precios por debajo de los del mercado para incentivar la industria local. Las multinacionales acordaron además dar una parte de sus ganancias a proyectos de desarrollo local para la creación de empleo y al mismo tiempo intentar desactivar las constantes protestas antimineras. Está en forma líquida el litio, entonces la forma más natural para obtenerlo y transformarlo en un producto final es a través de un proceso de evaporación, que es tomarlo del subsuelo, meter esa semana rica en litio en estas piscinas y hacer evaporar el agua. Es que el litio que se extrae en los desiertos de sal de Argentina, Bolivia y Chile se obtiene por evaporización, un método que implica una enorme pérdida de agua y produce la salinización del agua dulce, contribuyendo a la contaminación de un recurso cada vez más escaso. Lo que necesito yo es que nos extraen el litio, porque nosotros necesitamos el agua. Por supuesto, sí, va a haber trabajo, no digo que no, pero ¿qué va a pasar después? No es como dice que ellos van a salvar el planeta. Salvarán el planeta, pero nos tienen que sacrificar a nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida para salvar el planeta. No es así. Se puede vivir, porque el litio no comemos nosotros, la batería tampoco, y el agua sí lo tomamos. Para modificar esta situación, se encuentra en etapa de desarrollo varias técnicas de extracción directa que podrían reducir el impacto ambiental y acelerar la producción del preciado oro blanco, fundamental en la fabricación de baterías para autos eléctricos. Una apuesta global para reducir el cambio climático y avanzar hacia una sociedad ecológicamente sostenible. ¿Cuál es la producción de litio en América Latina? En estas placas, Félix Taylor les cuenta, a ver, en porcentajes. Así es, Pablo. Los mayores productores de litio en 2021 fueron Australia con 55.000 toneladas, Chile con 26.000, China con 14.000 toneladas, nuestro país, Argentina, con 6.200 toneladas y Brasil con 1.500 toneladas. 8 minutos faltan para llegar a las 8 y con esta coincidencia de números ahora llega Damián para llevarnos a recorrer más destinos. Un estudio recientemente publicado por la revista Science anunció que la mitad de los glaciares está condenado a desaparecer. Y todo esto en el mejor de los casos, si empezamos a hacer las cosas bien a partir de ahora. En el peor de los casos, imagínate lo que va a pasar si no detenemos el calentamiento global. Lo dijo la revista Science, la mitad de los glaciares destinados a desaparecer. Mirá. La mitad de los glaciares del planeta están condenados a desaparecer a finales de siglo debido al cambio climático, según un estudio publicado por la revista Science. El trabajo se enfocó en estudiar varios escenarios de calentamiento global. Si el aumento de la temperatura es de solo 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, lo cual es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, igualmente desaparecerá el 49% de los glaciares del mundo. En ese escenario, los investigadores estiman que el nivel del mar subirá unos 9 centímetros, un incremento al que se sumará el deshielo de los casquetes polares. Por otro lado, si la temperatura aumenta en 4 grados Celsius, el peor escenario previsto, los glaciares más grandes como Alaska se verán afectados. Desaparecería el 83% de los glaciares y elevaría el nivel del mar 15 centímetros. Según estudios, el nivel del mar ya viene aumentando alrededor de 3 milímetros por año. De momento, el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2,7 grados, que conduciría a un deshielo casi total en Europa Central, el oeste de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Los autores del estudio advierten sobre la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, para limitar el derretimiento de los glaciares y el consecuente aumento del nivel del mar. La eventual desaparición de los glaciares también producirá consecuencias en los recursos hídricos, pues representan una reserva de agua crucial para unas 2.000 millones de personas.
Se conoció recientemente un informe que dice que el 2022 no fue un muy buen año para Tesla, esta empresa de automóviles eléctricos dirigida por Elon Musk. Claro, hace poco compró Twitter y estuvo un poco distraído el hombre con otros negocios que tiene por ahí, así que dejó de lado a la empresa Tesla, que sufrió grandes pérdidas en su compañía, millones y millones de dólares. Mirá. 2022 fue un año turbulento para Tesla y aún hay nubes en el horizonte. Las entregas de vehículos en el último trimestre estuvieron por debajo de las expectativas de Wall Street. La cifra para todo el año de 1.300.000 vehículos entregados fue un récord. Pero la subida del 40% anual fue menor que la meta del 50% que se había impuesto la compañía. Tesla también sufrió el desplome de su capitalización bursátil. Luego de las fuertes subidas en los 2 años previos, las acciones cayeron en 2022 un 65%. El mercado se ha desarrollado y Tesla hace de catalizador para llevar la electromovilidad al público masivo. Pero la competencia ha crecido. En los próximos años veremos que Tesla, al menos en lo que hace a sus vehículos, opera en un mercado limitado. Y además está la cuestión de Elon Musk. La compra de Twitter lo ha distraído de su compañía automotriz. Su futuro al frente es un tema de discusión. Tom Zhu, el jefe de Tesla China, acaba de ser promovido para supervisar directamente las plantas de ensamblaje en Estados Unidos. Esto lo convierte en el número 2 de la compañía, reportando únicamente al propio Musk. Si Musk se fuera, él sería su obvio sucesor. En la mayoría de los países del mundo está prohibido, pero en China no. Estamos hablando de la clonación de mascotas, un mercado que creció bastante luego de la pandemia. Mira. Estos tiernos animales no son mascotas corrientes, sino copias perfectas de la mayor fábrica de clonación de China. Es muy sencillo. Se crea en la placa de Petri el perro o el gato que se desea clonar. Cynogen es una de las 3 empresas del mundo que clona mascotas con fines comerciales. En la mayoría de los países esto está prohibido. En China preocupa menos. Y hay mucha clonación en marcha, ya que la demanda es enorme. Según la agencia de investigación china Aimiria, el crecimiento del sector de los animales de compañía en 2022 fue del 25%. La brecha con Europa, América y Japón sigue siendo grande. Tenemos más de 1.000 millones de habitantes, pero solo 100 millones de mascotas. Pero veo un rápido aumento, sobre todo en lo que respecta a los gatos. Creo que tiene que ver con la epidemia. Todavía no hay una normativa muy clara. La empresa tiene cierta experiencia. El primer perro clonado nació en 2017 y el primer gato clonado 2 años después. El pasado septiembre, la fábrica de clonación anunció que había clonado al lobo ártico en peligro de extinción. El hecho de que ahora se puedan clonar monos, por ejemplo, no significa automáticamente que también sea posible con humanos. Aparte de eso, hay restricciones legales. La investigación con embriones humanos no está permitida y no tenemos planes para ello. Clonar un perro cuesta casi 50.000 euros, un gato unos 35.000. Según la dirección de la fábrica de clonación, para un grupo creciente de chinos adinerados, esto no es obstáculo. 2 minutos para las 8, que no implica llegar al final del noticiero solamente, sino de nuestro día, periodísticamente hablando acá desde Chacra Televisión. 26 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una semana que tiene temperaturas extremas para la mayor parte de la República Argentina. ¿Con qué nos encontramos en Buenos Aires para los próximos 3 días? Parcialmente nublado, eso se repite. Mañana martes 21 la mínima, 35 la máxima. Miércoles 22 la mínima, 32 grados la máxima. Y el jueves 19 grados la mínima y 30 grados la máxima. Llegamos al final de este lunes, inauguramos la segunda semana del año oficialmente y mañana vamos por mucho más. Será otro día mañana y nos volvemos a encontrar acá. Adiós.
son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos.